Clara observó la casa desde el pequeño camino que la conectaba con la carretera principal. Era más grande de lo que esperaba. De hecho, parecía imponente, aunque el paso del tiempo la había hecho perder parte de su esplendor original. Las paredes, pintadas de un blanco que alguna vez debió haber sido brillante, ahora mostraban huellas de humedad. Las ventanas, aunque grandes, estaban cubiertas por gruesas cortinas de terciopelo que dejaban pasar solo unos pocos rayos de luz. Todo parecía envuelto en una calma ominosa. Era como si la casa estuviera esperando algo. Ella se había mudado a este pueblo con la esperanza de encontrar paz. La ciudad le había quitado las ganas de seguir allí, y su vida llena de ruido y estrés la había dejado agotada. Necesitaba desconectar, respirar aire limpio y, lo más importante, encontrar algo de silencio. El precio de la casa, sorprendentemente bajo, también había sido un factor decisivo. Nadie en el pueblo parecía tener muchas ganas de hablar sobre ella, pero Clara no se dejó intimidar. Después de todo, todos los lugares tienen historias, ¿verdad? Entró en la casa con una mezcla de emoción y aprensión. La madera crujió bajo sus pies al pisar el vestíbulo. Las escaleras que llevaban al segundo piso estaban al fondo, a la izquierda, y justo frente a ella se extendía un amplio salón con una chimenea vacía y varios muebles cubiertos por sábanas blancas. Aunque el lugar parecía estar deshabitado desde hacía mucho tiempo, se sentía acogedor. Clara dejó sus maletas junto a la puerta. Decidió que lo primero que haría sería explorar. El aire dentro de la casa era denso, como si el polvo y los recuerdos flotaran en el ambiente. Subió las escaleras con la intención de elegir una habitación, pero algo en el pasillo la hizo detenerse. En el extremo, casi al final, había una puerta ligeramente entreabierta. Aunque su intuición le decía que no debía acercarse, su curiosidad pudo más. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y la empujó, dejándola entrar con un quejido de las bisagras. La habitación que se encontró no era pequeña, pero la primera impresión fue extraña. Parecía como si alguien hubiese dejado todo allí a toda prisa. Había un escritorio cubierto de papeles dispersos, una silla reclinada, como si alguien hubiese abandonado su trabajo a mitad de camino, pero lo que más llamó la atención de Clara fue la ventana. Desde ahí se podía ver el jardín trasero, cubierto por un manto de maleza. Entre las plantas, sobresalía un antiguo pozo, rodeado por una verja oxidada. Clara lo observó por un momento, pero pronto apartó la vista. No pudo evitar una sensación de incomodidad. La casa parecía tener una historia que no se estaba dispuesta a contar fácilmente. Después de un rato, Clara decidió explorar más, tratando de dejar atrás la inquietud que sentía. No quería que la sensación de extrañeza arruinara su primer día en lo que debía ser su refugio. Bajó nuevamente y recorrió el resto de la casa. La cocina, grande y espaciosa, estaba llena de muebles antiguos, con utensilios que parecían haberse usado en tiempos muy remotos. Al fondo, una puerta se abría hacia un pequeño patio, rodeado por un muro bajo. A medida que inspeccionaba el lugar, se dio cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. El crujido de la madera bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio absoluto. Aquel silencio la inquietaba. Aunque la casa era amplia, parecía que algo la estaba observando. No podía explicarlo, pero cada vez que se giraba o miraba una esquina, sentía como si algo estuviera allí, esperando, como si no estuviera sola, a pesar de que no había nadie más. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja suave, y Clara decidió que ya era hora de descansar. Subió nuevamente a la planta alta y eligió una habitación cerca del final del pasillo. La cama era grande, con un dosel antiguo, cubierto con sábanas blancas. Todo estaba en su lugar, pero algo en el ambiente no la dejaba tranquila. Tal vez era el aire denso, o el hecho de que la casa parecía estar demasiado vacía para ser tan antigua. No importaba cuántos muebles antiguos o cuadros en las paredes hubiera, algo en el aire le decía que no debía quedarse allí. Esa noche, cuando se acomodó bajo las sábanas, el maullido de un gato la despertó. No era un maullido común.
Era algo diferente, más profundo, casi como un susurro que parecía venir de muy lejos. Clara se incorporó en la cama, confundida, mirando la oscuridad de la habitación. El sonido no se repetía, pero ella seguía escuchando el eco en su mente, como si el gato estuviera llamándola. Abrió los ojos, esperando que fuera un sueño, pero la sensación de que algo estaba por suceder se hizo más fuerte. Solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Por qué un gato maullaría a esa hora, en ese lugar tan aislado? Se acomodó en la cama nuevamente, sin encontrar respuesta, pero el maullido seguía resonando en sus pensamientos como un susurro lejano, insistente. Clara cerró los ojos, sin saber que esa noche, el verdadero horror apenas comenzaba. Al día siguiente, Clara despertó temprano, como lo hacía siempre, aunque la noche anterior había sido difícil. El maullido extraño seguía retumbando en su mente, dejándole una sensación de inquietud. Miró por la ventana, donde el sol comenzaba a asomarse tímidamente, iluminando las calles vacías del pueblo. Decidió que lo mejor sería empezar el día con algo de actividad, así que bajó para explorar más a fondo el jardín. El jardín estaba algo desordenado, con maleza que crecía por doquier. Había algo en el aire, una quietud rara, como si el lugar estuviera atrapado en un instante fuera del tiempo. Clara caminó entre las plantas, con la esperanza de disfrutar de la tranquilidad que tanto anhelaba, pero al alejarse un poco de la casa, algo llamó su atención. Un gato. Apareció de repente sin previo aviso, como si hubiera salido de la nada. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. No era el mismo gato que había maullado la noche anterior, pero Clara no pudo evitar sentirse observada. El animal la miró fijamente desde un rincón del jardín, sin moverse, como si la estuviera esperando. Su presencia era desconcertante, pero Clara decidió no darle más importancia. Estaba acostumbrada a ver gatos en la ciudad, aunque por alguna razón, le pareció diferente. Se agachó para intentar acercarse, pero el gato no se movió ni un centímetro. Clara extendió la mano, pero antes de que pudiera tocarlo, el gato dio un salto rápido y se desvaneció en la maleza. Miró a su alrededor, buscando al animal, pero ya no estaba. Su corazón latía con fuerza, como si algo no estuviera bien. Decidió no pensar más en ello y regresó a la casa, pero el extraño sentimiento de que algo la estaba observando no la abandonó. Esa tarde, Clara se dedicó a organizar sus cosas y explorar el resto de la casa. No tenía planes de salir de nuevo, pues sentía que el lugar comenzaba a envolverla en una atmósfera de silencio opresivo. Mientras organizaba algunos libros en la sala, algo llamó su atención. Una sombra pasó rápidamente por el pasillo. Clara se levantó, con el corazón acelerado, y fue hacia la puerta mirando con cautela hacia el pasillo oscuro. No había nada, o al menos eso parecía. A medida que la noche se acercaba, el aire en la casa se volvía más pesado. Clara se sintió extrañamente fatigada, como si la casa estuviera drenando su energía. Decidió descansar temprano, aunque la sensación de incomodidad seguía en su pecho. Mientras se acomodaba en la cama, otra vez escuchó el maullido. Esta vez, más cerca. No provenía del jardín, sino de algún lugar dentro de la casa. El sonido llegó desde el pasillo, y Clara, intrépida, se levantó de la cama. Caminó lentamente hacia la puerta, abriéndola con cautela. No vio nada en el pasillo, pero al fondo, cerca de la escalera, pudo ver la sombra de un gato cruzando rápidamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo dos veces, cerró la puerta de golpe y se metió nuevamente bajo las sábanas, esperando que el sueño la ayudara a olvidar lo que acababa de presenciar. A la mañana siguiente, Clara decidió que era momento de conocer mejor el pueblo y tal vez conseguir algo de información sobre su nueva casa. En el desayuno, se dio cuenta de que la casa estaba aún más silenciosa que de costumbre. Ni el canto de los pájaros,
Ni el ruido de los coches, ni siquiera el viento moviendo las hojas de los árboles parecían llegar hasta allí. Algo en el aire seguía siendo extraño. Decidió salir a caminar y explorar un poco más el pueblo. No había muchas casas a su alrededor, solo algunas dispersas. Mientras caminaba por el único camino pavimentado, se dio cuenta de que los pocos vecinos que había no parecían ser muy sociables. La mayoría miraba hacia otro lado cuando ella pasaba cerca, y aquellos que la miraban lo hacían de una forma algo distante, como si no quisieran interactuar con ella. La gente parecía más interesada en sus propios asuntos que en darle la bienvenida a una nueva residente. Finalmente, Clara llegó a la casa de uno de los pocos vecinos con los que se cruzó. Un hombre mayor que vivía justo al final del camino. Estaba sentado en una silla de madera en su porche, mirando al horizonte. Clara decidió acercarse, pensando que podría preguntarle algo sobre la historia del pueblo. «Disculpe», dijo Clara un poco insegura. «Me llamo Clara, soy la nueva vecina. Me mudé a la casa de la esquina. Quería saber un poco más sobre el pueblo». El hombre la miró sin mostrar emoción alguna, pero luego de unos segundos, asintió lentamente. «Ah, sí, la casa de los Farré. Está bien que te hayas mudado, pero debes saber que ese lugar tiene su historia». Clara frunció el ceño, intrigada. «¿Historia? ¿Qué tipo de historia?». El hombre se inclinó hacia adelante y susurró. «Esa casa ha estado vacía por años. Nadie se atreve a quedarse mucho tiempo allí. Algunos dicen que está maldita. Otros afirman que los gatos son los que cuidan ese lugar. No confíes en ellos, muchacha». Clara se quedó quieta, sorprendida por las palabras del hombre. Los gatos. Ya había notado su presencia, pero nunca imaginó que alguien podría decir algo tan extraño. Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se levantó y entró en su casa sin decir una palabra más. Clara, confundida, regresó a su hogar, pero no podía sacarse de la cabeza las palabras del vecino. Esa noche, cuando se preparaba para dormir, la misma sensación de observación regresó. Aunque los gatos no eran visibles, Clara sentía como si algo o alguien la estuviera acechando. Cerró los ojos, pero la imagen de esos ojos brillando en la oscuridad seguía grabada en su mente. El hombre no había mentido. Algo no estaba bien con esa casa, y los gatos, esos felinos que se aparecían en su jardín, parecían ser solo el principio. Clara tenía la sensación de que su vida en ese lugar apenas comenzaba a tomar un giro mucho más oscuro. La noche había caído sobre la casa, y el silencio, tan habitual desde su llegada, se había vuelto aún más pesado. Clara había intentado descansar, pero la inquietud persistía. El maullido de los gatos, que ya había comenzado a parecerse a una constante, seguía en su mente, como una melodía fantasmal que no podía quitarse. En su habitación, la oscuridad la envolvía por completo. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba tenuemente el suelo de madera. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. El aire parecía más denso, y el sonido de las casas crujía con cada movimiento de la estructura. Clara se acomodó en la cama, pero sus ojos no se cerraban. Los ruidos en la casa, siempre sutiles, ahora eran más claros. El sonido de algo moviéndose por el piso superior, el leve rasguido de las puertas, las maderas que crujían como si alguien caminara sigilosamente por los pasillos. Clara pensó que podría ser el viento o la casa asentándose, algo común en construcciones tan antiguas. Pero no podía ignorar la sensación de que no estaba sola. De repente, un maullido fuerte la hizo sobresaltarse. No provenía del jardín como en otras ocasiones, sino de dentro de la casa. Clara se levantó rápidamente de la cama y caminó hacia el pasillo, con el corazón acelerado. Al abrir la puerta, notó que el pasillo estaba oscuro y vacío. Solo las sombras largas proyectadas por las pocas luces de la casa se alargaban por las paredes. Decidió caminar con cautela, observando con atención cada rincón. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse en seco.
Una sombra, al final del pasillo, se movió rápidamente hacia la esquina, desapareciendo casi de inmediato. Clara tragó saliva. El miedo la hizo dudar. ¿Había sido un gato? ¿O era algo más? Respiró profundamente y continuó su camino, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar al final del pasillo, vio que la puerta de una de las habitaciones, la que había estado cerrada desde su llegada, estaba entreabierta. Clara sabía que no había sido ella quien la había dejado así. Con el pulso acelerado, avanzó lentamente hacia la puerta. La empujó con cuidado y la luz tenue de la linterna que llevaba consigo iluminó parcialmente la habitación. El aire estaba pesado, como si la habitación hubiera estado cerrada por mucho tiempo. En el centro, una silla de madera antigua estaba vacía, pero parecía que alguien había estado allí recientemente. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue el cuadro que colgaba en la pared frente a ella. El retrato era de una familia, aunque las figuras parecían desdibujadas, como si se hubieran desvanecido con el tiempo. La mirada de las personas en la pintura era inquietante, como si estuvieran observándola fijamente, incluso a través de los años. Clara se acercó al cuadro, estudiándolo más de cerca, y fue entonces cuando notó que algo se movía en la esquina de la habitación. Un par de ojos brillaron en la penumbra, observándola fijamente desde la oscuridad. Clara dio un salto hacia atrás, y cuando la linterna iluminó completamente la esquina, vio al gato. Era el mismo gato negro que había visto en el jardín la mañana anterior. Sus ojos, intensamente brillantes, la miraban sin parpadear. Clara, temblando, intentó acercarse, pero el gato se movió rápidamente, deslizándose por la habitación y saliendo a través de la puerta entreabierta. Cuando Clara lo siguió, ya no estaba. La atmósfera en la casa se volvió aún más tensa. Cada rincón parecía estar cargado de algo que Clara no podía entender. Decidió que ya era suficiente. Regresó a su habitación y cerró la puerta con firmeza, sin poder quitarse la sensación de que algo oscuro se escondía en las sombras de la casa. Se acostó, pero el sueño se le escapaba. Cerró los ojos, esperando que el cansancio la dominara, pero en lugar de eso, el susurro del viento y los crujidos de la casa fueron reemplazados por algo más. El sonido de pequeñas patas moviéndose en el techo. Clara se incorporó lentamente, escuchando con atención. Los pasos eran suaves, pero se escuchaban claramente. Era como si alguien o algo estuviera caminando por el techo de su habitación. Parpadeó varias veces, tratando de convencerse de que solo era su mente jugando trucos con ella. Pero los pasos se hicieron más cercanos, más fuertes, hasta que parecían estar justo sobre su cama. Clara intentó levantarse, pero algo la detuvo. El miedo la paralizó, y no pudo hacer más que escuchar. De repente, el sonido cesó, y el silencio volvió a invadir la habitación. Clara, ahora completamente alerta, se quedó inmóvil, esperando a que algo más sucediera, pero nada más ocurrió. La casa, tan quieta como siempre, la rodeaba con una sensación inquietante. El sueño finalmente la alcanzó, pero no sin antes preguntarse una vez más si todo lo que había experimentado hasta ahora era producto de su imaginación. Sin embargo, algo en su interior le decía que no. Algo estaba sucediendo en esa casa, y los gatos, sin lugar a dudas, eran parte de ese misterio. El sol comenzó a asomarse a través de la ventana de Clara, anunciando un nuevo día en la casa. Pero la sensación de desasosiego no la abandonaba. A pesar de las horas de descanso, Clara se sentía más cansada que la noche anterior, como si el sueño no hubiera sido suficiente para calmar su mente inquieta. Los gatos, que antes parecían ser una simple presencia ocasional, ahora se volvían una constante en su vida. Al despertar, el silencio era profundo, pero se sentía como una presencia, algo que la observaba sin cesar. Esa mañana, después de un desayuno ligero, Clara decidió tomar una decisión. Saldría al pueblo para intentar despejar su mente. Había dejado pasar varios días sin interactuar con nadie más que con el viejo vecino,
y eso había aumentado su sensación de estar atrapada en una burbuja. Caminó hacia el centro del pueblo, pero mientras cruzaba el sendero de tierra que llevaba a la carretera, algo en el aire la hizo detenerse. Al fondo, en la esquina de su jardín, vio un gato negro, tan oscuro que parecía fundirse con la sombra misma. Clara, sorprendida, se acercó lentamente, pero el gato no se movió. Su mirada era penetrante, como si estuviera esperando algo. Por un momento, Clara pensó en ignorarlo, seguir su camino y seguir adelante con su día, pero algo la hizo quedarse allí. El gato parecía fijarla con una intensidad casi humana. Su postura era erguida, y sus ojos brillaban con una luz extraña, algo fuera de lo común. Cuando Clara se acercó más, el gato se levantó y caminó lentamente hacia la casa. No giró a mirarla, pero Clara pudo sentir que cada uno de sus pasos estaba cargado de algo inexplicable. Decidió seguirlo, sin pensarlo mucho. El gato desapareció por un lado de la casa, entrando en la maleza que bordeaba el jardín trasero. Clara, sintiendo que algo extraño se estaba gestando, decidió no seguirlo más allá, pero algo en su interior le decía que no podía simplemente dejarlo ir. El resto del día pasó en un silencio inquietante. No volvió a ver al gato, pero la sensación de que algo estaba observándola creció aún más. Por la noche, cuando estaba en su habitación, los maullidos comenzaron de nuevo. Era más de uno, y esta vez no se limitaban a ser un eco lejano. Los gatos parecían estar en todas partes. El sonido de sus patas se escuchaba cerca de la puerta, y luego en el pasillo. Clara intentó ignorarlos, pensando que quizás se trataba de su mente jugando trucos, pero la realidad se volvió más tangible cuando los maullidos parecían acercarse cada vez más. De repente, un maullido fuerte y cercano hizo que se levantara de la cama. Caminó hacia la puerta, con el corazón acelerado. Abrió con cautela, y lo que vio la hizo estremecerse. En el pasillo, bajo la tenue luz de la lámpara, vio al gato negro de nuevo. Esta vez no estaba solo. Había varios más, todos mirando hacia ella con ojos brillantes. No se movían, pero la presencia de tantos felinos en el pasillo la hacía sentir rodeada, como si estuviera atrapada en una tela de araña invisible. Sin saber qué hacer, Clara cerró la puerta con rapidez y volvió a meterse en la cama, pero el sonido de las patas y los maullidos persistieron, como una melodía constante que no la dejaba en paz. No podía ignorar que algo estaba mal, que esos gatos no eran simplemente animales comunes. Algo estaba sucediendo, algo que aún no comprendía. La noche había sido larga. Clara no pudo dormir, ya que la sensación de los ojos observándola nunca desapareció. Los maullidos de los gatos parecían resonar en cada rincón de la casa, acompañados por un susurro bajo y casi inaudible. Al principio, pensó que solo eran ecos de su imaginación, pero con el tiempo, se hizo más difícil ignorarlo. No eran solo los gatos los que la rodeaban. Había algo más, algo en el aire, una presencia que la seguía, que no la dejaba estar tranquila. Despertó en medio de la noche, sudando y agitada. El susurro, aunque suave, era claro ahora. Era como si alguien hablara en voz baja, demasiado cerca de su oído. Pero no había nadie. Solo el silencio y las sombras. Se incorporó en la cama, tratando de escuchar mejor. El susurro no era claro, pero alcanzó a distinguir algunas palabras, aunque de forma confusa. Parecía una mezcla de voces, algunas más profundas que otras. Lo único que Clara pudo captar fue una palabra repetida: vuelve. Confusa y aterrada, Clara se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba parcialmente el jardín, pero no vio nada fuera de lo normal. Aún así, el aire en la habitación se sentía pesado, como si la casa misma estuviera esperando algo. Decidió cerrar la ventana, con la esperanza de que el sonido desapareciera, pero apenas lo hizo, el susurro volvió a intensificarse. Era tan cercano que parecía que alguien estaba parado justo detrás de ella.
Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Solo el silencio. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente. La presencia de los gatos ya no era solo en el exterior, como si se quedaran fuera, en el jardín. Ahora sentía como si los ojos de esos felinos estuvieran fijos en ella, como si la estuvieran observando desde cada rincón de la casa. Caminó hacia la puerta de su habitación, con la sensación de que algo la estaba esperando. Al abrirla, se encontró con el pasillo vacío, pero los maullidos seguían, ahora mucho más cerca. No podía explicarlo, pero sentía que no estaba sola, que los gatos estaban cerca aunque no pudiera verlos. El susurro seguía en su mente, como un eco constante, instándola a seguir adelante, a adentrarse en la casa. Clara cerró la puerta nuevamente, pero esta vez se quedó despierta. Algo en su interior le decía que la respuesta estaba allí, en esa casa, y que los gatos eran solo una parte del misterio que rodeaba el lugar. La casa tenía algo que los humanos no podían entender, algo que iba más allá de lo visible. Y aunque Clara trataba de convencer a su mente de que todo esto era producto de la tensión y el miedo, algo le decía que no debía ignorar lo que estaba sucediendo. Los susurros, los gatos, todo indicaba que había algo más, algo que estaba esperando ser descubierto. Clara no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en los últimos días. Los gatos, los susurros, las sombras en la casa, todo se mezclaba en su mente, creando una maraña de inquietud y desconcierto. Decidió que era hora de hablar con alguien más. Necesitaba respuestas, o al menos algún tipo de explicación que la ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recordó a la anciana del pueblo, aquella mujer que siempre parecía estar en su porche, mirando al horizonte, sin que nadie se atreviera a hablar con ella. Esa mañana, Clara decidió ir a visitarla. Tomó una pequeña cesta con pan y un par de frutas, como era costumbre en los pueblos, y caminó hacia la casa de la anciana. El pueblo, como siempre, estaba silencioso, y el aire parecía cargado de una tensión invisible. La casa de la mujer estaba al final del camino, casi oculta entre los árboles, con un jardín desordenado lleno de plantas que parecían haber crecido sin control. Clara se acercó con cautela, sin saber muy bien qué esperar. Al llegar al umbral de la puerta, la anciana la miró desde su silla mecedora, con una sonrisa cálida, pero enigmática. Sus ojos, a pesar de la edad, brillaban con una intensidad desconcertante. «¿Qué te trae por aquí, muchacha?», preguntó con voz suave, pero firme. Clara, un poco nerviosa, ofreció la cesta y le explicó su situación. Habló de los gatos, de los ruidos extraños en la casa, de la sensación de estar siendo observada. La anciana la escuchó en silencio, sin interrumpirla, y cuando Clara terminó de hablar, la mujer suspiró y la miró fijamente. «La casa que has tomado, querida, tiene su historia. Es un lugar que ha estado en la familia durante generaciones, y como todo lo antiguo, guarda secretos que no siempre son fáciles de comprender». Clara frunció el ceño, sin saber qué responder. La anciana se levantó lentamente y la invitó a entrar. Clara, aunque algo reticente, aceptó. La casa de la mujer estaba llena de cosas viejas y objetos curiosos. Había estanterías repletas de libros y frascos con extrañas hierbas, y el olor a madera envejecida llenaba el aire. La anciana la condujo hasta la sala, donde se sentaron frente a la chimenea apagada. La mujer comenzó a hablar en un tono bajo, casi como si estuviera recitando una leyenda antigua. «Los gatos no son solo animales, niña. Son portadores de secretos, mensajeros de algo más allá de este mundo. Y los que habitan en esa casa no son gatos comunes. Son los guardianes de algo que los humanos no deberían tocar. Lo que estás viviendo es solo el principio». Clara la miró, sin entender del todo. «¿Guardias de qué?», preguntó, intentando comprender. La anciana la observó por un momento, como si evaluara si debía seguir hablando.
De un pacto antiguo, querida, de algo que ha quedado atrapado en esa casa, algo que ha estado esperando mucho tiempo para liberarse. Los gatos, como los espíritus que los acompañan, son los encargados de mantener el equilibrio. Si los ignoras, si no les prestas atención, algo más podría despertar. Algo mucho peor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había creído en historias de fantasmas ni en lo sobrenatural, pero lo que había vivido en esa casa no podía explicarse de ninguna otra manera. La anciana continuó. Tu llegada no es casualidad, ¿entiendes? Todo está conectado. Pero no te preocupes, aún puedes alejarte. Puedes dejar la casa y olvidar todo esto si lo deseas. Pero recuerda, lo que está allí no se olvida tan fácilmente. Con esas palabras, la anciana se levantó, dejando a Clara pensativa, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Agradeció a la mujer por su tiempo y salió rápidamente de la casa. El camino de vuelta a su hogar parecía más largo de lo habitual. La sensación de estar observada nunca había sido tan intensa. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de la anciana rondaban en su cabeza, creando un nudo de miedo y desconcierto. No sabía qué hacer con la información que había recibido. Los gatos, los susurros, los extraños ruidos. Algo definitivamente no estaba bien, pero aún no entendía qué era exactamente lo que estaba pasando, ni por qué ella había llegado a ese lugar. Mientras se daba vueltas en la cama intentando calmarse, algo comenzó a suceder. Una sombra se movió rápidamente en el pasillo. Clara se incorporó de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Pensó que tal vez era uno de los gatos, pero la sombra no era como las demás. No era una simple figura que cruzaba el pasillo. Era una forma oscura, alta, casi humana, que parecía moverse de manera extraña, como si estuviera flotando. Clara se levantó de la cama, sin saber si lo que estaba viendo era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Se acercó lentamente a la puerta de la habitación y la abrió con cautela. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. Allí estaba nuevamente la sombra, más cerca esta vez. Clara no podía distinguir bien lo que era, pero sentía una presencia palpable, una energía fría y amenazante. La figura comenzó a moverse hacia ella, y Clara dio un paso atrás, aterrada. De repente, todo se desvaneció. La sombra se desintegró en el aire como si nunca hubiera estado allí. Clara parpadeó varias veces confundida y miró alrededor. No había nada. Solo el silencio profundo que siempre la había rodeado. La sensación de estar soñando, de estar atrapada en una pesadilla, la invadió por completo. Decidió volver a la cama, pero antes de acostarse, miró por la ventana. La luna llena iluminaba el jardín, y por un instante, Clara creyó ver a los gatos reunidos en el borde de la propiedad, mirándola fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad como faros. Eran demasiados para ser simples animales. Clara no podía evitar pensar en lo que la anciana le había dicho. Los gatos no eran solo gatos. Se tumbó en la cama, tratando de calmar su mente. Pero esa noche los sueños la atormentaron. Soñó con la casa, con los gatos, con la figura sombría. En el sueño, ella caminaba por los pasillos oscuros, pero algo la perseguía, algo invisible que siempre estaba justo detrás de ella. Cuando despertó, estaba empapada en sudor y con el corazón acelerado. Aunque los gatos ya no se veían, sabía que algo estaba por suceder. Algo que ya no podía detener. La mañana siguiente, Clara se despertó agitada. No había descansado bien durante la noche. Los sueños extraños, plagados de sombras y gatos, la habían dejado exhausta, y el ambiente en la casa parecía cada vez más pesado. Había algo en el aire, como si la casa misma estuviera esperando algo. No era solo la sensación de ser observada, sino la convicción de que algo estaba por suceder, algo que ya no podía ignorar. Decidió que era hora de investigar más a fondo. Aunque había estado evitando ciertas áreas de la casa,
No podía ignorar más la extraña puerta que había encontrado en el sótano. La casa, aunque espaciosa, tenía muchos rincones oscuros, y esta puerta en particular le había llamado la atención desde el principio. Estaba sellada con madera vieja, y aunque parecía abandonada, algo en ella le decía que no debía ignorarla. Tal vez encontraría alguna respuesta a todo lo que estaba sucediendo. Decidió que iba a abrirla, sin importar lo que encontrara al otro lado. El sótano era oscuro y frío, el aire pesado con el olor a humedad. Clara bajó las escaleras con cautela, sosteniendo una linterna que iluminaba de forma tenue el camino. El suelo de piedra crujía bajo sus pies, y el sonido de sus pasos parecía resonar en las paredes vacías. Cuando llegó frente a la puerta notó que, a pesar de estar sellada, el tiempo no había hecho desaparecer por completo los rastros de la madera. Algunas de las tablas estaban tan gastadas que casi parecía que iban a ceder con solo un toque. Clara se acercó lentamente y tocó la madera. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía por qué, pero algo le decía que esta puerta no debería abrirse. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte. Con un poco de esfuerzo, logró sacar las tablas que sellaban la entrada. El sonido del metal rasgando la madera reverberó en el aire, y por un momento, Clara se detuvo, escuchando cualquier sonido que pudiera surgir del otro lado. Pero todo permaneció en silencio. Finalmente, la puerta cedió, y Clara la empujó. Más allá de ella, la oscuridad era total, pero algo en el interior parecía llamar a su atención. De alguna manera, la linterna no iluminaba el área como lo hacía normalmente, como si algo estuviera absorbiendo la luz. Clara entró, sin querer parecer débil ante lo que estaba por descubrir, pero a medida que avanzaba, una sensación de claustrofobia la envolvía, como si el aire mismo se volviera más denso. Cada paso que daba hacia lo desconocido parecía hacer que la casa se cerrara aún más alrededor de ella. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver una pequeña habitación al final de la escalera. En el centro, había un altar rudimentario cubierto por una tela blanca, pero lo más inquietante era lo que había sobre él. Clara se acercó, con el corazón acelerado, y vio que había una serie de símbolos extraños pintados en el suelo alrededor del altar. Parecían ser parte de un ritual, algo que no podía entender. En el altar, había una pequeña caja de madera, cubierta por polvo y telarañas. Sin pensarlo 2 veces, Clara la levantó y la abrió. Dentro, encontró varios objetos, una piedra negra, un pequeño espejo de mano y un viejo collar de cuentas. Todo estaba rodeado por una energía extraña, como si esos objetos hubieran estado esperando que alguien los tocara, como si estuvieran ligados a la casa y a los gatos de alguna manera. Clara no sabía qué hacer con ellos, pero la sensación de inquietud solo aumentaba. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo estaba por ocurrir, algo relacionado con esa habitación, con esos objetos. Decidió salir de allí, pero al girar hacia la puerta, la oscuridad parecía haberse cerrado aún más. Por un momento, pensó que no podría encontrar el camino de regreso. El aire estaba pesado, y los maullidos de los gatos comenzaban a escucharse desde las profundidades de la casa, como si los felinos estuvieran esperando que ella los siguiera. Con el corazón en la garganta, Clara volvió sobre sus pasos, saliendo del sótano con la caja en sus manos, sin saber si había hecho lo correcto o si simplemente había desatado algo que no podía controlar. Esa noche, Clara no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en el sótano, los objetos que había encontrado en la caja, los símbolos en el suelo, el altar. Todo indicaba que la casa tenía secretos mucho más oscuros de lo que había imaginado, pero lo más desconcertante de todo era la sensación de que algo estaba despertando, algo que había estado dormido por mucho tiempo, y ahora que había tocado esos objetos, algo había cambiado. Los gatos, siempre presentes, parecían estar más cerca que nunca, observándola en cada rincón de la casa. A medida que la noche caía, Clara se preparaba para dormir, pero la inquietud no la dejaba. Los gatos,
que antes solo aparecían en el jardín o en el pasillo, ahora se encontraban en la habitación misma, mirándola fijamente desde las esquinas oscuras. No podía verlos con claridad, pero sabía que estaban allí. Y fue entonces, cuando ya pensaba que el miedo la había dominado, que algo extraño sucedió. Un maullido bajo, casi como un susurro, rompió el silencio de la noche. Clara se quedó inmóvil, escuchando, intentando ubicar el sonido. Y entonces, de la esquina de la habitación, algo se movió. El gato negro, el mismo que había visto varias veces antes, apareció lentamente, caminando hacia ella. Clara sintió una extraña presión en el pecho, como si el aire en la habitación se volviera más denso. No era un gato común, eso lo sabía ahora. Su mirada era penetrante, profunda, como si pudiera ver dentro de ella. Y fue entonces cuando sucedió algo que la dejó helada. El gato abrió la boca, pero no fue un maullido lo que salió de su garganta. Fue una palabra clara, articulada, que resonó en la mente de Clara. Vas a despertar lo que no debes. El sonido de la voz del gato era bajo, casi como un susurro, pero sus palabras fueron inconfundibles. Clara retrocedió, aterrada, mirando al felino con los ojos muy abiertos. ¿Había escuchado bien? ¿Acaso el gato acababa de hablar? Los pelos de su cuello se erizaron, y por un momento, no pudo mover un solo músculo. La casa, que ya de por sí era inquietante, ahora parecía estar viva, como si todo estuviera conspirando para mantenerla atrapada. El gato no se movió más, solo la miró fijamente, con esos ojos brillantes que parecían estar leyendo sus pensamientos. Después, sin hacer ruido, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Clara, todavía paralizada por lo que acababa de vivir, no pudo evitar pensar en lo que el gato le había dicho. ¿Qué era eso que no debía despertar? ¿Y por qué ella, de todas las personas, había sido la elegida para vivir todo esto? Con el corazón aún acelerado, Clara se tumbó en la cama, pero el miedo ya no la dejaba. No podía saber si todo esto era real o si su mente simplemente se estaba volviendo loca. Sin embargo, algo le decía que estaba demasiado cerca de descubrir la verdad. Una verdad que tal vez era mejor no conocer. La noche siguiente, Clara no pudo dormir. Las palabras del gato seguían resonando en su cabeza. Vas a despertar lo que no debes. ¿Qué significaba eso? Y más importante aún, ¿por qué había sido ella la elegida para vivir todo esto? Los gatos, la oscuridad en la casa, los susurros. Todo parecía estar conectándose de alguna manera, pero no entendía cómo. Decidió que ya no podía seguir ignorando la verdad, aunque estuviera aterrada. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, decidió investigar más a fondo. Recordó que había encontrado algunos documentos viejos en la casa, papeles que había visto en el desván cuando se mudó, pero que no había tenido tiempo de revisar. Con la esperanza de encontrar alguna pista, Clara subió al desván nuevamente. El aire en ese lugar era denso, y el polvo flotaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mientras caminaba por entre las cajas y muebles cubiertos, algo llamó su atención. Un pequeño baúl de madera que, a diferencia de otros objetos, parecía haber sido abierto recientemente. Clara se acercó con cautela, se agachó y lo abrió. Dentro del baúl, encontró varios papeles amarillentos y un viejo libro de tapa de cuero. Al abrir el libro, Clara se dio cuenta de que era un diario. Las páginas estaban llenas de escritos, pero algo en la letra le dio un escalofrío. No era solo la caligrafía antigua, sino lo que el texto decía. El diario pertenecía a un hombre llamado Juan Farré, el antepasado de la familia que había vivido en la casa mucho tiempo atrás. Comenzó a leer en voz baja, aunque no estaba segura de por qué lo hacía. Algo en su interior la empujaba a seguir. Hoy he visto algo en el jardín. Comenzaba la primera entrada. Un gato negro, más grande de lo que recuerdo. Parece observarme desde las sombras.
He escuchado sus maullidos por las noches. No sé si es una advertencia o un mal presagio, pero siento que algo está cerca, algo que no debe despertarse. Clara siguió leyendo, cada vez más intrigada y aterrada. El diario hablaba de extrañas visiones y de un culto que había estado en la casa mucho tiempo atrás. Un culto relacionado con los gatos, con los espíritus y con antiguos pactos que nadie se atrevía a mencionar. Parecía que Juan Farré había sido testigo de lo mismo que ella, pero él había intentado ocultarlo, tratar de borrar todo rastro de lo que había aprendido. El temor en sus palabras era palpable, y cuanto más Clara leía, más comprendía que lo que estaba sucediendo en la casa no era algo reciente. Era algo que llevaba generaciones esperando. En las últimas páginas del diario, Juan Farré escribió algo que heló la sangre de Clara. Los gatos no son solo animales, son los guardianes de un portal. Si un humano se atreve a cruzarlo, nunca regresará. No sé si el portal es físico o mental, pero sé que está allí, en la casa. La puerta del sótano es la clave, y yo he cometido un error al no haberla sellado bien. Clara dejó caer el diario, su mente abrumada por la gravedad de lo que había leído. Los gatos, los susurros, todo estaba conectado con ese portal. Un portal que, según el diario, nadie debía atravesar. ¿Qué pasaría si ella había abierto algo que no debía? El miedo la invadió, y por un momento, deseó haber dejado la casa cuando tuvo la oportunidad. Clara pasó el resto del día intentando procesar todo lo que había leído en el diario. Cada palabra del escrito de Juan Farré parecía más aterradora que la anterior. Los gatos, los rituales, el portal, todo parecía formar parte de un círculo oscuro que la rodeaba. Decidió que debía investigar más a fondo sobre ese portal del que tanto hablaba el diario. Sabía que si quería sobrevivir a esta pesadilla, tenía que entender qué estaba pasando en esa casa. Pero a medida que avanzaba, el miedo solo se intensificaba. Esa noche, Clara se preparó para lo que sabía sería una nueva prueba. No podía seguir viviendo en la casa sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Decidió regresar al sótano, a la puerta que había abierto la noche anterior, y ver si podía encontrar algo más que le ayudara a entender ese portal. Mientras bajaba las escaleras, una sensación de frío la envolvió. El aire estaba cargado, denso, como si la casa misma estuviera respirando. El sonido de sus pasos se sentía amortiguado, como si la oscuridad absorbiera todo. Al llegar frente a la puerta del sótano, Clara sintió la presión aumentar. El lugar ya no parecía el mismo. El aire se sentía más pesado, y una sensación de inquietud la invadió. De repente, como si fuera una advertencia, escuchó un maullido lejano. Era bajo y profundo, como si estuviera llamándola. Clara, temblorosa, miró a su alrededor. En la penumbra, los ojos de los gatos brillaban en la oscuridad, observándola desde las sombras. Eran demasiados, como si estuvieran vigilando cada uno de sus movimientos. Tomó aire y empujó la puerta con determinación. Esta vez, no la selló de nuevo, sino que la abrió completamente. Al otro lado, la oscuridad parecía más densa, más opresiva. Clara encendió una linterna y entró. El espacio estaba vacío, excepto por una gran piedra en el centro. No había símbolos en el suelo, ni altar, pero la sensación de que algo estaba mal se hacía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón de la habitación, cerca de la piedra, se encontraba una figura. Un gato. No era el mismo que había visto antes, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad. La figura del gato parecía moverse lentamente, y por un instante, Clara juró que la figura del animal estaba cambiando, transformándose en algo más. Los ojos del gato reflejaban una oscuridad indescriptible, como si contuvieran secretos que la mente humana no podía comprender. Clara, paralizada por el miedo, no pudo apartar la vista de esos ojos. Podía sentir que algo se estaba desmoronando dentro de ella. De repente, la puerta detrás de ella se cerró violentamente, dejándola atrapada en la oscuridad.
Clara dio un paso atrás, buscando la salida, pero los ojos de los gatos, cada vez más numerosos, la rodeaban. Algo estaba sucediendo, algo que había despertado. Ella ya no estaba sola en esa casa. Algo más antiguo que el mismo tiempo, la estaba observando. Y los gatos no eran sus guardianes, sino sus mensajeros. Clara estaba atrapada en la oscuridad del sótano, rodeada por los ojos brillantes de los gatos. El silencio era absoluto, pero una presión insoportable se apoderaba de la habitación, como si la misma casa estuviera cerrándose sobre ella. Los felinos no se movían, solo la observaban, sus ojos fijos en ella, como si estuvieran esperando algo. Sin embargo, en ese instante, Clara comprendió que no solo estaba siendo observada, ella estaba siendo probada. Algo la estaba llevando hacia algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que estaba bajo la casa. Con el corazón latiendo con fuerza, intentó acercarse a la piedra en el centro del sótano. Cada paso que daba parecía arrastrarla más profundo en la oscuridad, como si la gravedad misma estuviera haciéndola caer en una trampa. Cuando llegó a la piedra, notó algo extraño. La superficie no era lisa ni plana. De hecho, parecía estar marcada por símbolos grabados con algo afilado. Símbolos que no había visto antes en ningún otro lugar de la casa. Eran patrones complejos, como si pertenecieran a un idioma antiguo, un lenguaje que no podía comprender. Sin embargo, había algo más en la piedra. Un pequeño relieve, casi imperceptible, en el centro de la superficie. Clara tocó con cautela el relieve y, al instante, la piedra comenzó a vibrar bajo sus manos. Un sonido bajo, casi inaudible, empezó a llenar el aire, y los gatos reaccionaron de inmediato, levantando las orejas y mirando hacia ella, con una intensidad aterradora. Clara retrocedió un paso, su mente llena de miedo y confusión. La piedra se movió, abriéndose lentamente, revelando una abertura en el suelo. La vibración aumentó, y el aire se volvió aún más pesado. Algo estaba a punto de liberarse, algo que había estado guardado allí durante generaciones, algo que los gatos, en su silenciosa vigilancia, parecían haber estado esperando. El agujero en el suelo era pequeño, pero Clara pudo ver una escalera descendente que parecía conectarse con las entrañas mismas de la casa. La presencia que emanaba de allí era aterradora, como si un mal indescriptible estuviera esperando a ser desatado. Clara sintió que el tiempo se había detenido. ¿Debería descender? ¿Debería enfrentarse a lo que estaba debajo de la casa? Los gatos comenzaron a moverse lentamente, como si los estuvieran guiando hacia la escalera. Clara sintió una fuerte presión en su pecho, como si algo la empujara a seguir adelante, como si ya no tuviera otra opción. Sin pensar más en ello, dio el primer paso hacia la oscuridad que se abría bajo ella. La escalera era estrecha y empinada, y el aire era denso y frío, como si estuviera descendiendo hacia un lugar olvidado por el tiempo. Cada paso hacía que el sonido de los gatos se desvaneciera más y más, hasta que todo lo que Clara podía escuchar era el retumbar de su propio corazón. La luz de la linterna apenas iluminaba la oscuridad, y la sensación de que algo oscuro y peligroso la rodeaba crecía con cada escalón que descendía. Finalmente, llegó al final de la escalera, donde una gran cámara subterránea se abría ante ella. Las paredes estaban cubiertas por capas de polvo y telarañas, pero lo más desconcertante era lo que había en el centro de la habitación. Un gran círculo de piedras, con símbolos similares a los que había visto en la piedra del sótano. En el centro del círculo, había una figura humana, cubierta por una capa negra, con la cara oculta en sombras. Clara no sabía qué hacer, pero algo en su interior le decía que había llegado a la última pieza del rompecabezas. El mal que había estado sintiendo en la casa, los gatos, todo parecía estar conectado con este lugar. Y sin embargo, algo en ella le advertía que debía salir antes de que fuera demasiado tarde. Clara no pudo apartar la vista de la figura encapuchada en el centro del círculo. Aunque la oscuridad que la rodeaba era total, algo dentro de ella le decía que debía acercarse,
La figura no se movió, pero el aire a su alrededor comenzó a volverse denso, casi eléctrico. Clara dio un paso adelante, el sonido de sus propios pasos resonando en la cámara vacía. Cada uno de ellos parecía amplificarse, como si algo estuviera esperando a que se acercara más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Clara pudo ver algo que la dejó sin aliento. El rostro de la figura estaba cubierto por una máscara negra, pero a través de los huecos de la máscara, Clara pudo ver una luz roja que brillaba intensamente. No era un brillo común, era el mismo resplandor que había visto en los ojos de los gatos, y de pronto, comprendió lo que sucedía. Los gatos no eran simplemente animales. Eran los ojos del mal que estaba atrapado en la casa, observando y esperando. La figura en el centro del círculo no era humana. Era una entidad, un ser antiguo que había estado esperando durante generaciones para ser liberado, y Clara, sin saberlo, había abierto la puerta. La conexión entre ella y ese ser era innegable. Los susurros, los gatos, los maullidos, todo había sido parte de un plan que había estado tejiéndose en silencio, esperando el momento adecuado para desatarse. Clara, al llegar a la casa, había sido atraída por la energía que emanaba de ese lugar, y sin saberlo, había comenzado a desatar lo que nunca debía haberse liberado. Aterrada, Clara retrocedió, pero algo dentro de ella la detuvo. No podía escapar. Algo la mantenía allí, atrapada, como si su voluntad ya no fuera suya. Los gatos comenzaron a reunirse alrededor de la figura, moviéndose con rapidez y precisión, como si fueran parte de un ritual que estaba por completarse. El aire se volvió aún más pesado, y Clara sintió como si la oscuridad la estuviera envolviendo por completo. En ese momento la figura encapuchada levantó la mano señalando a Clara. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y su mente se nubló con una sensación de desesperación. Los gatos se acercaron más, y Clara supo que ya no había forma de escapar. Había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado, algo que ya no podría controlar. El portal, el mal, todo había estado esperando por ella, y ahora que lo había liberado, no podía hacer nada para detenerlo. La cámara subterránea comenzó a temblar. Las piedras del círculo brillaban con un resplandor rojo intenso, y Clara comprendió que estaba siendo absorbida, no solo por la oscuridad física del lugar, sino por el mal mismo que había estado atrapado allí durante siglos. La casa, los gatos, todo comenzaba a desvanecerse. Lo único que quedaba era el susurro de una voz profunda que se deslizaba en su mente, diciéndole que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire en la cámara subterránea era denso, como si todo a su alrededor estuviera vivo, respirando, esperando. Clara sentía que algo la estaba envolviendo por completo, como una pesadilla de la que no podía despertar. Los gatos, que antes se movían con lentitud y sigilosos, ahora se acercaban a la figura encapuchada, rodeando el círculo de piedras con una precisión inquietante. Los ojos de los felinos brillaban con intensidad, como si estuvieran transmitiendo una energía desconocida, algo que no pertenecía a este mundo. La figura que estaba en el centro del círculo levantó la mano con un gesto lento pero seguro. El resplandor rojo de sus ojos brillaba como un faro en la oscuridad. Clara, atrapada en la mirada de esos ojos, no pudo evitar sentir que su voluntad comenzaba a desvanecerse. Algo la mantenía fija en el lugar, una fuerza invisible que la obligaba a estar allí, observando. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía sentir una creciente sensación de terror al ver cómo el ritual comenzaba a tomar forma. La figura comenzó a murmurar palabras en un idioma extraño, algo que Clara no podía comprender, pero que resonaba profundamente en su interior. Era como si esas palabras tocaran algo dentro de ella, algo que había estado dormido, esperando a ser despertado. A medida que la figura recitaba sus cánticos, el círculo de piedras comenzó a brillar con una luz más fuerte, más intensa, iluminando las paredes de la cámara con una tonalidad rojiza.
Los gatos se alinearon alrededor del círculo, sus ojos brillando con el mismo resplandor que emanaba de la figura. Clara sentía que el suelo debajo de ella comenzaba a temblar. Las piedras que rodeaban el círculo se levantaron lentamente, flotando en el aire, como si estuvieran siendo manipuladas por una fuerza invisible. El aire se volvió pesado, cargado de energía oscura, y Clara pudo sentir que algo estaba siendo invocado, algo que ya no podía controlar. El sonido de los cánticos se hizo más fuerte, más penetrante. Clara pudo sentir cómo la presión en su pecho aumentaba, como si todo el peso de la casa, de la oscuridad que había estado acechando durante tanto tiempo, se estuviera concentrando en ese preciso momento. Los gatos comenzaron a maullar, un sonido bajo, profundo, que parecía resonar en su mente. Eran parte del ritual, parte del proceso que había comenzado mucho antes de su llegada. Con cada palabra que la figura decía, las sombras en la habitación parecían alargarse, distorsionarse. Las paredes se doblaban, y Clara sintió como si el espacio mismo estuviera cambiando, expandiéndose más allá de lo que la mente humana podía comprender. El ritual estaba alcanzando su punto culminante, y ella, sin querer, era una pieza fundamental en ese proceso. Algo estaba a punto de ser desatado. De repente, el aire se cortó como si alguien hubiera presionado un interruptor. Un silencio absoluto llenó la cámara. Los gatos se quedaron inmóviles, y la figura en el centro del círculo dejó de cantar. Clara, con el corazón palpitando en su pecho, observó cómo el círculo de piedras comenzaba a desmoronarse, como si todo lo que había construido en ese espacio estuviera cayendo. La figura encapuchada levantó la cabeza, revelando parcialmente su rostro, una cara pálida, sin vida, con ojos que reflejaban la oscuridad misma, con una voz rasposa, como si hubiera estado aguardando para decir esas palabras durante siglos. La figura habló. El portal está abierto. Ahora ya no hay vuelta atrás. Clara sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. Lo que había comenzado como una simple exploración, como una curiosidad por entender lo que ocurría en la casa, ahora se había transformado en una pesadilla que ya no podía controlar. El portal que había sido sellado, el mal que había estado esperando en las sombras, ahora estaba liberado. Y ella había sido la llave. El silencio en la cámara subterránea era ensordecedor. Clara, atrapada por la atmósfera densa que se había apoderado del lugar, sentía cómo la desesperación comenzaba a consumirla. Los gatos, ahora quietos y en perfecta alineación, parecían estar esperando algo. La figura en el centro del círculo la miró fijamente, con una expresión fría y vacía, como si nada de lo que había sucedido en los últimos minutos tuviera importancia. Todo parecía estar siguiendo un plan que había estado escrito mucho antes de su llegada. Clara trató de moverse, de reaccionar, pero su cuerpo no respondía como quería. El miedo había paralizado cada fibra de su ser, y la sensación de estar atrapada en algo mucho más grande que ella la abrumaba. La figura encapuchada levantó la mano y Clara, aunque aún temblando de miedo, sintió una extraña fuerza empujarla hacia adelante. Como si algo invisible la hubiera poseído, no pudo evitar dar un paso más hacia el círculo. Los gatos, con sus ojos brillantes, comenzaron a avanzar, rodeándola lentamente. En ese momento algo en el aire cambió. Clara, aún atrapada en esa especie de trance, sintió un impulso, como si una parte de su mente estuviera luchando por salir de allí. En un parpadeo, el resplandor de los ojos de los gatos se apagó, y la figura encapuchada comenzó a alejarse, como si algo la estuviera debilitando. Clara, con toda la fuerza que pudo reunir, comenzó a dar pasos atrás, intentando romper el control que sentía sobre su cuerpo. A lo lejos, escuchó un ruido, un sonido de algo rompiéndose, algo que venía de la parte superior de la casa, el sonido de una puerta abriéndose. Un grito se escuchó a lo lejos, y Clara reaccionó, como si un rayo de esperanza hubiera atravesado su mente. Recordó la puerta del sótano, la salida hacia el mundo exterior. Sin pensarlo dos veces,
Corrió hacia la escalera que había descendido antes. El aire seguía pesado, pero algo en ella le decía que debía escapar antes de que el portal fuera completamente abierto. Los gatos comenzaron a moverse hacia ella, pero algo se había roto en la energía que los controlaba. Clara dio un salto y comenzó a subir las escaleras con desesperación. Cuando llegó a la superficie, la luz del día la cegó por un momento. El sonido del viento la rodeaba, y por primera vez desde que había llegado a la casa, sintió una sensación de libertad. Pero sabía que no estaba fuera de peligro. Algo aún seguía persiguiéndola, algo que había sido liberado, algo que ya no podía detenerse. La casa, con su mal ancestral, aún la observaba, esperando a que regresara. Y aunque Clara había logrado escapar por un momento, sabía que la batalla no había terminado. El mal que había despertado estaba más cerca de lo que imaginaba. Clara corrió hacia el exterior de la casa, su mente llena de pensamientos dispersos, pero una sola sensación dominaba: la necesidad urgente de escapar. Los árboles que rodeaban la casa se movían como sombras, como si estuvieran vivos, observando cada uno de sus movimientos. El aire, antes denso y pesado, parecía ahora más limpio, pero aún así no podía deshacerse del miedo que la acosaba. Había logrado escapar del sótano, pero algo en su interior le decía que no había ganado. Sabía que lo peor estaba por venir. Se alejó lo más rápido que pudo, caminando a través del jardín descuidado, evitando mirar hacia atrás. No quería ver lo que sabía que la perseguiría. Sin embargo, al llegar al borde de la propiedad, algo la detuvo. Un gato. El mismo gato negro que había visto anteriormente, que siempre parecía estar presente, la miraba fijamente desde la oscuridad de los arbustos cercanos. Sus ojos brillaban con la misma intensidad aterradora que antes. Clara se detuvo en seco. El terror se apoderó de ella de nuevo. El gato no se movió, solo la observó. De repente, la figura encapuchada apareció ante ella. Surgió de entre las sombras como si nunca se hubiera ido. Clara, ahora sintiendo el peso de lo que había hecho, entendió que no había escapatoria. Había abierto el portal, había liberado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Los gatos, la figura, todo formaba parte de algo ancestral, algo que ella no podía comprender en su totalidad. El ser encapuchado levantó la mano, y Clara sintió como una fuerza invisible la atraía hacia él. El aire se volvió espeso, y la luz del día comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de oscuridad a su alrededor. En ese instante, Clara comprendió lo que la anciana había intentado advertirle. No era solo la casa lo que estaba mal, sino el pacto que había estado en pie durante generaciones. Algo se había despertado, algo que no podía ser detenido por ninguna voluntad humana. En su mente, los fragmentos del diario de Juan Farré se unieron. Los gatos no eran simplemente guardianes, sino espíritus que habían sido encargados de mantener el portal sellado. La casa no era solo una construcción vieja y olvidada, era una prisión, una cárcel que mantenía encerrado a un ser oscuro, que había estado esperando por siglos para regresar al mundo. Clara, aunque debilitada por la sensación de impotencia, tuvo una revelación. Si había algo que podía hacer, era intentar cerrar el portal, aunque fuera a costa de su vida. Debía enfrentarse a lo que había desatado, a lo que no entendía por completo, pero sentía que era su destino hacerlo. Era su último intento de salvarse a sí misma y a quienes pudiera. La oscuridad ya había caído por completo cuando Clara se acercó a la puerta principal de la casa, esta vez con la determinación de terminar con todo. Los gatos, al principio omnipresentes, parecían haber desaparecido, como si la energía que los había controlado se hubiera agotado. Sin embargo, Clara sabía que no podía bajar la guardia. El ser que había estado invocando el ritual estaba aún allí, esperando el momento perfecto para finalmente escapar y desatar todo su poder. La casa, silenciosa como una tumba, parecía diferente ahora. No era solo la sensación de que algo estaba mal,
Era como si la casa misma estuviera vacía, como si se hubiera despojado de su alma. Clara entró, con cada paso retumbando en el vacío de la casa. El suelo crujía bajo sus pies, pero el eco no se parecía al de antes. Era más profundo, más sombrío, como si la casa hubiera absorbido toda la luz y la vida que alguna vez tuvo. Subió las escaleras hacia el pasillo, pero lo que encontró al final fue un espacio completamente distinto al que había conocido. Las paredes se alzaban como sombras de sí mismas, y la puerta del sótano, que antes había sido un portal hacia la oscuridad, ahora se encontraba abierta, como si estuviera invitándola a entrar. El aire en la casa estaba impregnado con un olor a humedad y podredumbre, como si todo lo que estaba dentro de ella hubiera comenzado a descomponerse lentamente. Clara caminó hacia la puerta del sótano, con el corazón acelerado y los pensamientos confusos. Sabía que debía entrar, aunque no sabía exactamente qué sucedería al final de todo esto. Lo único que le quedaba era enfrentar lo que había desatado. Cuando cruzó el umbral, el cambio fue inmediato. El aire se sintió más pesado, la oscuridad más profunda. Los gatos volvieron a aparecer, no solo en el pasillo, sino en todas partes. Su presencia era innegable, y sus ojos brillaban con una luz cada vez más intensa. Al llegar al círculo de piedras, Clara vio que la figura encapuchada ya no estaba allí. Solo quedaba el altar, ahora vacío, con las marcas de los símbolos tallados en el suelo. Las piedras que una vez habían flotado en el aire estaban ahora desmoronadas, y el lugar que había sido el centro del ritual se veía abandonado. El portal, sin embargo, seguía abierto, una grieta en la realidad que se extendía hacia un abismo negro. Clara se acercó, con la sensación de que algo la llamaba, algo que no podía resistir. En ese momento, los maullidos de los gatos resonaron una vez más en su mente. No eran solo sonidos, eran voces, susurros que le hablaban directamente a su alma, diciéndole que había llegado el momento. Clara cerró los ojos por un segundo, y al abrirlos, vio algo que la heló. A través de la grieta del portal, una figura comenzó a emerger, una figura que no pertenecía a este mundo. Era una sombra, una forma que parecía absorber toda la luz a su alrededor, y los ojos brillaban con la misma intensidad que los de los gatos. Clara, con la determinación de hacer lo correcto, se acercó al portal, y con una última mirada a la casa, comprendió que su única opción era enfrentarse a aquello que había liberado. Aunque la oscuridad la rodeaba, aunque el miedo la atenazaba, sabía que debía cerrar el portal de una vez por todas. Con una fuerza renovada, estiró las manos hacia la grieta, dispuesto a sellarlo. Entonces, todo se desvaneció. La casa, los gatos, la figura, todo desapareció en un parpadeo. Clara se despertó en el jardín, respirando profundamente, con el sol del amanecer iluminando suavemente el horizonte. La casa estaba vacía, como si nunca hubiera existido, y los gatos ya no estaban allí. Se levantó, mirando alrededor. El pueblo estaba tranquilo, y la sensación de que algo oscuro se había ido se hacía cada vez más palpable. Clara ya no sentía el peso de la casa en su espalda. Lo que había vivido había sido real, pero la casa, el mal que había estado acechando, ya no existía. Sin embargo, en su corazón, Clara sabía que no todo había terminado. El mal siempre encontraría una nueva forma de regresar, y ella estaría lista en caso de que lo hiciera.